Frankenstein, película de Guillermo del Toro del 2025, dirigida y escrita por él, basada en el libro Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, como sabemos. Esa película es la adaptación cinematográfica de la misma novela, con una clave de lectura diferente a la del libro. Hay algunas diferencias, Guillermo del Toro se toma alguna libertad. Los actores principales, el reparto es un reparto de estrellas con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Charles Dance y Christoph Waltz. El barón Frankenstein trata de lidiar con su duelo de la muerte de su madre. Hace un juramento a sí mismo que quiere derrotar la muerte y por eso empieza a estudiar y ser como su padre, un gran cirujano de los medianos del 800, si no me equivoco. Y ahí la obsesión de Frankenstein en el crear un ser vivente, cogiendo trozos de muertos por ahí, y lo consigue gracias a la ayuda del personaje interpretado por Christoph Waltz, Harlander, un ricachón que tiene dinero para gastar y para ayudar a este genio incomprendido por la Academia de Médicos de entonces. La película se estructura en dos partes, la parte del cuento de Víctor y la parte del cuento de la criatura. Ahí es la primera pequeña diferencia, donde el libro prácticamente tiene una tercera parte, que es el cuento del capitán del barco que vemos al principio de la película. Y esa separación de narrativa es muy interesante porque vamos a ver toda la historia de cómo se desarrolla y cómo se crea la criatura, cómo nace la criatura. Primero con el punto de vista de el barón Frankenstein y luego de la misma criatura, y desde allí hasta el epílogo del barco. Aquí empieza mi reseña, que posiblemente habrán spoiler y trataré de no cortarme y me mojaré, pero os invito primero a ver la película, eso sí. La historia empieza con una nave danesa que está atrapada en el hielo porque su objetivo es aquel de llegar al Polo Norte, pero pasa algo. Encuentran el barón Frankenstein, que empieza a contar su historia mientras la criatura lo está prácticamente cazando, lo está persiguiendo, y luego entendemos por qué lo persigue. Toda esa historia es una historia sobre la obsesión, sobre la presunción del ser humano a convertirse en Dios. El punto principal de toda la historia es cuando muere la madre de Frankenstein, del pequeño Frankenstein, el cual promete a sí mismo de matar a la muerte, digamos así. O sea, que la muerte es injusta, la muerte es mala, nadie debería de morir, y entonces él, como está estudiando como cirujano, porque su padre es uno de los más grandes cirujanos de entonces, aprende todo lo que puede para poder desafiar y derrotar la muerte. Empieza a hacer algunas demostraciones académicas, pero lo van a expulsar, y entra en escena el personaje de Christoph Waltz, el señor Harlander, que le da carta blanca y toda la ayuda financiera para poder hacer su proyecto y devolver la vida a un ser muerto. Desde ese momento vemos un montaje de cómo se crea el laboratorio, de cómo consigue toda los cadáveres para hacer la criatura, de cómo crea la criatura, de la misma relación que tiene con la criatura al principio y el desprecio que tiene por la criatura. De hecho, lo considera una criatura con una inteligencia muy inferior, que simplemente esa criatura recién nacida, digamos así, sabe solo decir Víctor, Víctor, Víctor. Y cuando entra en la historia la señorita Elizabeth, que es la hija de Erlander, que entre todo es la prometida del hermano de Frankenstein, entra en la historia, estaba diciendo, y conoce la criatura, y la criatura claramente se enamora. Como se enamora también el barón Frankenstein.
la bellísima Mia Goth, que no solo interpreta la hija de Harlander, Elizabeth, interpreta también la madre de Frankenstein. Un gran papelón, un gran papelón. Y desde allí entendemos entonces qué le pasa a Frankenstein. Prácticamente ve su madre en esa joven muy guapa. Pues el médico Frankenstein se vuelve loco, le da por celos y envidia hacia la criatura y hacia una frustración, digamos, intelectual, del hecho que muchas cosas que se han hecho, pero el resultado no es como él creía, y entonces quema el laboratorio y cuando hace esto, prácticamente se destruye una pierna y desde ese momento tendrá una prótesis. Todo destruido, y desde allí nuestro doctor vuelve con su hermano y su prometida, y mientras tanto la criatura consigue escapar de las llamas y hace su recorrido de crecimientos, consigue vivir a escondida en una cabaña de cazadores, y desde allí, gracias a un ciego, al abuelo ciego, consigue aprender a hablar y recibir la justa cultura, que le servirá al final para volverá a hablar con Frankenstein y decirle: vale, tú me has creado, yo he intentado morir porque no puedo vivir así, entonces tú me vas a crear un otro ser como yo. Yo quiero una pareja, yo quiero un ser como yo, hazme una pareja. Y el tío dice: sí, voy a hacer una pareja, sí, a ti voy a hacer una pareja, para que luego podéis hacer hijos, monstruos como vosotros. No, rechazado. Pues la criatura se cabrea, empieza a hacer un jaleo, un lío durante la boda de Elizabeth. El hijo de puta de Frankenstein le echa la culpa a la criatura, y ahí empieza la caza contra la criatura, pero mientras tanto Elizabeth accidentalmente recibe un disparo y fallece, causando mucho dolor en Frankenstein y en la criatura. En el prometido no, porque no llega a saberlo, porque muere aplastado prácticamente de la fuerza de esa criatura. El actor, además, Jacob Elordi, es un actor que mide casi 2 metros y es increíble, es enorme. Además, tengo que decir que es la criatura más guapa que se pueda ver. Es un Frankenstein que es guapísimo, es guapo. No obstante, las cicatrices y el color de cadáver que tiene, pues tiene una cara muy guapa. Bueno, el actor es guapo. No le han hecho mucho daño, digamos así. Compararlo con los Frankenstein de más clásico y los Frankenstein de Robert De Niro, quiero decir, no tiene comparación. Es el más guapo de la historia del cine. La criatura más guapa de la historia del cine. Es decir, que si tú me lo coges y lo pones en una bodega, en uno de estos Pafeto del 1800, va a ligar. Seguro que va a ligar. Bueno, allí el drama se desarrolla, la criatura está cabreadísima con su creador, Frankenstein entiende que está cabreadísimo, entonces la criatura dice a Frankenstein: te voy a hacer la vida muy difícil porque seré tu amo. Frankenstein contesta: no te preocupes porque yo te voy a matar, y empieza una persecución que va a durar hasta casi al Polo Norte. Y desde ahí volvemos a toda la historia del barco, explosiones, disparos, mucha acción. Bueno, la criatura consigue llegar, pero encuentra a su creador, pero llega a la cama del moribundo Frankenstein, y allí él lo perdona, y Frankenstein le dice: no te preocupes, lo importante es que mandes adelante mi nombre, y así que tú te puedes llamar con mi nombre. Desde allí la criatura puede considerarse que se llama Frankenstein. Y todo ese jaleo se resuelve en la última media hora. Quiero decir, ¿por qué no perdonar antes? Uno se ahorra todo este melodrama, pero si no hubiera melodrama, no hubiera ni novela y ni película. De todos modos,
La película es un gótico increíble. Tiene toda la característica del gótico, tiene toda la característica de estilo de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro que hace un trabajo de dirección muy bueno. El laboratorio del Dr. Frankenstein es increíble, es imponente, es gótico, es una torre de agua. Hay muchos detalles que están allí en este lugar y hay un buen trabajo de búsqueda de los detalles de la ciencia de entonces, del 1800, donde la gente tomaba mercurio como medicamento y donde se considera la plata como el metal más conductor de electricidad, digamos así. Y todo ese asunto de la electricidad, una creación de una pila muy compacta por la época, que así que un poquito de ciencia ficción, pero de la buena la tenemos. En el reparto técnico vemos personas que han ya trabajado con Benicio del Toro, como Alexander Desplat para las músicas. La fotografía es increíble, tener cuidado en los colores, hay ese rojo que por la primera parte está constantemente presente, luego se convierte en el verde, la parte más cromática predominante, con todos los significados que pueden tener esos colores. La creación, la ideación gráfica de la criatura está muy bien hecha, te da la idea que es un puzzle de personas prácticamente, con toda esa cicatriz por todo el cuerpo. Estamos proyectados totalmente en el 1800, estamos en esas épocas, vemos la calle sucia, muchos detalles, la ciencia que se mezcla con la creencia cristiana, que chocan con el pensamiento del varón, del doctor Frankenstein, el pensamiento muy revolucionario. Una película donde se habla de la relación padre-hijo, donde la relación padre-hijo da su trauma al personaje principal, claramente, donde este conflicto ayuda al Dr. Frankenstein a desarrollar su teoría y su forma de luchar contra y derrotar la muerte. Cosa muy buena en esa película, donde el patrón del padre se refleja sobre el hijo en relación a la criatura, o sea que Frankenstein refleja totalmente lo que ha subido él de niño hacia la criatura, y eso me parece un detalle muy bueno. Claro es que todo es exponencial. Si el padre lo pegaba con un bastón, Frankenstein pega a la criatura con una vara de hierro, pero bueno, todo va a escalar. Toda la película habla de la obsesión de Dr. Frankenstein al derrotar la muerte, un objetivo muy alto que lamentablemente, pero nuestro protagonista tiene que meter a un lado todas las relaciones personales que tiene. Está totalmente cegado por el objetivo que tiene, hasta que llega Elizabeth. Se enamora, pero no puede porque es la prometida de su hermano. Y desde allí toda la frustración se vierte en el trabajo y así, solo así puede conseguir dar vida a una criatura que prácticamente está muerta. Oscar Isaac hace una parte muy buena. Jacob Elordi como la criatura también trabaja muy bien. Me encanta cuando la criatura de niño, entre comillas, pasa a un desarrollo intelectual mucho más complejo. Mia Goth, que hace un papelón interpretando dos personajes. Y otra gran interpretación tenemos nuestro y querido Christoph Waltz, que hace esa parte increíble y ese personaje que muere de una forma violenta y brutal, y allí se nota la precisión y el cuidado que se ha puesto en los efectos digitales.
Además, con esa fotografía muy gótica, gótica no al 100%, porque siempre tenemos, sobre todo por la primera parte, esta luz del sol que entra muy bajo, como que está en un constante, como que el sol está en una constante atardecer o un constante amanecer. No podemos definir bien si es un amanecer o un atardecer. Esto yo creo que es más bien una interpretación que uno puede hacer en el punto donde estás en la película con este tipo de iluminación, vestuario, escenario, todo muy bien por la parte técnica. Es una película muy bien realizada, muy bien conseguida. No me llega hasta el final, no llega a decirme, hostia, qué buena película que he visto. Sí, es muy buena, pero no me ha sorprendido mucho. Tengo que decirlo, a nivel artístico, estilístico, está muy bien hecha, entra por los ojos. Es una película increíble por este punto de vista, pero yo creo que le ha faltado este punch a nivel de guión para poder decir, uff, sí, que me lo llevo a casa y me lo vuelvo a ver otra vez. Pero no, por lo menos en mi caso no ha sido así. La escena final es muy buena porque vemos la criatura mirando un amanecer en el Polo Norte, un amanecer que dura muy poco, todo muy alegórico y esto nos gusta y es muy épico ese final, aunque me deja un poquito el amargo en la boca, como que le falta algo, como que le falta un ingrediente, como que le falta un poquito de guindilla, digamos así. Pero una película, una de las mejores de los últimos años seguramente, y una de las mejores películas de Benicio del Toro. Y una de las mejores películas de Guillermo del Toro, sin duda, sin duda. Hasta la próxima reseña.